Revelado. El vaquero que salvó a 3 apaches hace 10 años enfrenta una propuesta sorprendente. Miguel, un hombre de 35 años con la piel bronceada y el cabello oscuro, caminaba por el rancho que había pertenecido a su familia por generaciones. Era un día como cualquier otro, hasta que una carta llegó a sus manos. Una propuesta deslumbrante de un empresario anglo que deseaba comprar sus tierras para un proyecto turístico. La visión de un mundo nuevo brillaba ante él, pero la sombra del legado familiar lo perseguía. Su corazón latía aceleradamente. La dualidad de su realidad lo enfrentaba con una decisión monumental. ¿Debería firmar y abandonar las raíces que habían alimentado su ser, o defender la esencia de su identidad? 10 años atrás, su valentía había resonado en el pueblo cuando se interpuso en la persecución de 3 apaches, salvándolos de una injusticia. En ese momento, muchos lo vitorearon como un héroe, pero otros lo miraron con desprecio. Aquel acto de compasión lo marcó, y ahora, en esta encrucijada, se preguntaba si había desperdiciado su esfuerzo. La lucha, el sudor, las risas infantiles que llenaron esas tierras. Todo parecía estar en la balanza junto con una oferta que podría aliviar sus cargas financieras. Pero, ¿a qué costo? ¿Podría realmente dejar atrás la tierra que lo había visto crecer? La propuesta del empresario era tentadora, lo sabía. Eventualmente podría disfrutar de un futuro más estable, libre de las dudas económicas, pero el peso de su historia latía en su pecho, un eco constante de su madre recordándole el legado de la familia. Miguel, estirando su mano sobre el papel brillante, sintió una punzada en el estómago, un malestar que le indicaba que estaba tratando de vender no solo su tierra, sino también su alma. Su mente escalaba a la desesperación, cuestionando su valor como hombre, como hijo de soldados que habían luchado por su tierra. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras el sol se sumergía en el horizonte, los recuerdos de su infancia llegaron, invadiendo su mente. Se imaginó a su abuelo contando historias bajo la sombra del viejo roble que aún estaba en pie, un símbolo de la resistencia de su familia. Miguel se sentó, las manos temblorosas sobre las rodillas, deseando que su decisión fuera clara, que algún destello de certeza iluminara sus pensamientos atormentados. La educación que había recibido de un viejo maestro indígena lo regresó a la esencia de su cultura. Él había aprendido que la tierra no solo se poseía, se sentía. Y sí, al vender, traicionaba no solo su hogar, sino también a aquellos que lo habían elevado en los momentos oscuros. El cielo se entrenubla con la angustia que lo consume. El golpe del futuro contra el arado de sus memorias lo dejaba mareado. Mirando hacia el horizonte, Miguel luchaba con su respiración, el aire empacado en su pecho como si una atmósfera de incertidumbre lo rodeara. Todo lo que tocaba, todo lo que amaba, estaba en juego, y su mente estallaba en fragmentos. La decisión que debía tomar lo llevaría hacia un destino que aún no podía imaginar. ¿Se atrevería a desafiar las expectativas, cruzando el hilo del honor familiar por un poco de seguridad financiera? La respuesta, en su interior, se convertiría en un grito silencioso que aún no se atrevía a formular. Las estrellas brillaban, pero para él, el cielo solo era una vasta extensión de preguntas sin respuesta. El día siguiente comenzó con una niebla espesa que envolvía el rancho, como si la naturaleza misma intentara ocultar los pensamientos que acosaban a Miguel. Al despertar, su mente estaba llena de contradicciones.
mientras la responsabilidad del legado familiar pesaba sobre él. La presión de un futuro incierto lo empujaba hacia un abismo de decisiones que podían cambiar su vida para siempre. Con el primer rayo de sol, decidió salir a caminar. Cada paso era un intento por encontrar claridad, pero en lugar de respuestas, su mente seguía dando vueltas, reviviendo el pasado y aventurándose en un futuro incierto. Se sentó en la misma roca que solía usar de niño para observar el campo, un lugar que representaba su niñez y sus sueños. Era el punto de partida de sus aventuras y también de su lucha interna. Recordó las lecciones del viejo maestro indígena. La tierra es más que un recurso, es parte del espíritu, había dicho. Miguel sabía que su conexión con la tierra lo definía. Sin embargo, el miedo a la pobreza y la inseguridad se enredaba con este legado, amenazando con romper el vínculo que tanto valoraba. En ese momento, se dio cuenta de que el miedo no solo era un enemigo, también podía ser un catalizador para el crecimiento. Mientras reflexionaba sobre su situación, la idea de un cambio comenzó a tomar forma en su mente. Tal vez no necesitaba ver la oferta como una pérdida, sino como una oportunidad. ¿Y si, en lugar de renunciar a su hogar, usaba el dinero de la venta para desarrollar algo que honrara su legado? Un centro cultural que celebrara su historia y las enseñanzas de su pueblo. Era un riesgo, sí, pero también una posibilidad. Con una nueva determinación, Miguel decidió visitar a su viejo amigo, Juan, un ingeniero que había regresado al pueblo tras vivir en la ciudad. Juan siempre había creído en la capacidad de Miguel para hacer algo grande. La idea de convertir las tierras en un centro cultural, donde se pudieran enseñar las tradiciones y la historia indígena, podía ser el camino hacia una solución que uniera su amor por la tierra y su necesidad de cambiar. La reunión con Juan fue como un soplo de aire fresco. Al escuchar la idea, su amigo se mostró entusiasmado. Podemos crear un espacio donde la gente venga no solo a ver, sino a aprender, a sentir la conexión con nuestras raíces, dijo Juan, dejando que su entusiasmo llenara la habitación. La chispa en sus ojos encendió algo dentro de Miguel. En aquel momento, se sintió más vivo que en semanas. Ambos comenzaron a esbozar un proyecto. Sería un lugar que no solo preservara su cultura, sino que también generara ingresos y suficientes motivos para mantener el rancho intacto. La visión tomaba forma. Cada idea era como una semilla germinando en la fértil tierra de sus intenciones. Sin embargo, el eco de la carta seguía presente. La oferta del empresario no desaparecía de su mente, y la tentación de una vida libre de preocupaciones materiales continuaba asomando. La decisión aún pesaba en su pecho. Mientras hablaba con Juan, el dilema era claro: la seguridad financiera frente a la protección de su legado. ¿Cuántas veces había luchado por la justicia, solo para ahora poner en juego su propio futuro? A medida que Miguel y Juan discutían las posibilidades, la tensión crecía. En su mente emergía una revelación inquietante. No solo estaba en peligro su hogar, sino también su identidad y su destino. Se enfrentaba a una oportunidad que podría elevar su voz, pero también a un potencial despojo que amenazaba con condenarlo a perderse a sí mismo. A medida que la noche caía, Miguel se dio cuenta de que el momento de la verdad se acercaba. Con una visión renovada, decidió que ya no estaba dispuesto a dejar que los miedos decidan su futuro. Ya no se trataría solo de dinero. Era hora de encontrar su verdadero camino. Con una determinación renovada, se levantó y se dirigió hacia su rancho, el aire de la noche envolviéndolo. Decidido a enfrentar la oferta del empresario con sabiduría y coraje, sabía que la batalla no solo era externa, sino profundamente interna. Un nuevo reto se alzaba ante él. Pero, ¿sería suficiente su resoluta determinación para confrontar lo que estaba por venir? Sin más que un susurro de viento tras de sí, se preparaba para dar el siguiente paso. La mañana siguiente llegó sin aviso.
y Miguel se despertó con un impulso renovado. Aún sobre la cama, sus pensamientos se deslizaron hacia la conversación con Juan. Aquella idea no solo lo entusiasmaba, también le ofrecía un nuevo propósito que parecía requerir todo su ser. Sin embargo, la sombra de la oferta del empresario continuaba atrayendo su mente, como un magnetismo ineludible que amenazaba con desviar su enfoque. Decidido a transformar su vida, Miguel se sentó en la mesa de la cocina, una superficie de trabajo familiar, y comenzó a bosquejar un plan. Utilizó una hoja en blanco, y con cada trazo, sus visiones comenzaron a materializarse en ideas concretas. Se preguntó cómo podría honrar a su abuelo, cómo mantener viva la esencia de su cultura. Así, iban surgiendo cosas: talleres de cerámica, relatos de ancianos, exhibiciones de música y baile. Todo lo que había aprendido de su gente comenzó a fluir de sus pensamientos hacia la página. Cada palabra escrita un reflejo de sus raíces. Pero había un dilema. Realizar todo esto requeriría una gran inversión. Un porcentaje de la venta de la tierra podría cubrir parte de los costos, pero ¿era suficiente? La duda se instaló de nuevo en su pecho, como un parásito que se alimentaba de su determinación. Para evitar que esta incertidumbre enraizara aún más su percepción, decidió acudir a Juan. Necesitaba la mirada crítica de un amigo y profesional que pudiera darle claridad. Cuando se reunieron, Miguel expuso sus ideas con entusiasmo. Juan escuchó pacientemente, anotando principios clave en su cuaderno. Pero a medida que Miguel avanzaba, una tensión empezaba a encadenar sus palabras. Juan lo interrumpió con una pregunta brusca. ¿Realmente estás dispuesto a arriesgarlo todo, incluso si eso significa renunciar a lo poco que tienes ahora? La pregunta lo golpeó, y Miguel sintió una fragmentación en su espíritu. La confianza que había acumulado empezaba a desmoronarse. Colocado ante el espejo de su propia vulnerabilidad, Miguel exploró el porqué de su miedo. La incertidumbre, la posibilidad de fracaso, el desprecio de sus ancestros si fracasaba en salvaguardar su legado. Reunió aire en sus pulmones y, sintiéndose vulnerable, admitió: «El miedo me sostiene, pero también quiero ser más que esto». Era una declaración inquietante, pero necesaria. Esa revelación lo hizo sentir más fuerte al mismo tiempo que más expuesto. Con una mezcla de determinación y temor, continuaron con la conversación, pero Juan disparó una última pregunta que resonó en la mente de Miguel. ¿Qué pasaría si decides rechazar la oferta y este lugar se convierte en un fracaso? Esa pregunta lo obligó a enfrentar una verdad dura y aplastante. El riesgo siempre estaba presente, pero en un giro inesperado, también empezó a ver el potencial irrepetible de la situación. Miguel comenzó a visualizar no solo el espacio como un centro cultural, sino como un ecosistema donde él podría crecer, donde otros podrían aprender de sus vivencias, donde podría construir un legado. Era un saco de cartas por descubrir, lleno de sorpresas y tropiezos, pero también de recompensas sin igual. Al final de la reunión, tras varias horas de deliberación, y con la ansiedad palpitante en el pecho, ambos sabían que debían dejar de lado la duda y comenzar a actuar. Se despidieron con la promesa de convocar una reunión con las comunidades cercanas, las que alguna vez habían compartido tradiciones con el poema de la tierra. Miguel sentía la adrenalina corriendo por su cuerpo. Había dejado caer una semilla de esperanza. A medida que llegaba la noche, la ansiedad se transformó en una anticipación casi palpable. La próxima reunión no solo sería un acto de formalidad, sino una galvanización hacia aquello que podría cambiar no solo su vida, sino la de muchos otros. Mientras se acomodaba en la cama, reflexionó sobre la avidez del cambio. La oferta del empresario seguiría ahí, como un espectro acechante, pero la batalla por su futuro comenzaba. Mientras las luces de la casa se apagaban, Miguel se sintió más firme en su camino. Sin embargo, al cerrar los ojos, un pensamiento emergió con angustiosa insistencia.
¿Sería suficiente su deseo de cambiar el rumbo de su historia frente a los obstáculos venideros? Con esta inquietud palpitante, se encontró a un paso de lo desconocido. La verdadera confrontación aún estaba por comenzar. Miguel despertó con el amanecer que se colaba por la ventana, y en su pecho, la inquietud de la noche se había transformado en una decisión firme. Se levantó, decidido a aprovechar el día, y preparar la reunión con quienes compartían su historia y su cultura. Cada detalle que había planeado el día anterior rodaba en su mente como un tambor que marcaba el tempo de una danza ancestral. Al llegar a la plaza del pueblo, la brisa le trajo consigo el murmullo del pasado, resonando con la llegada de los ancianos que siempre habían sido los guardianes de la historia. Miguel respiró profundo, y sintió cómo la conexión con sus raíces lo empoderaba. Ya no era solo un hombre dividido entre dos caminos. Ahora, llevaba la carga del legado de su abuelo y de su comunidad. Los rostros de los ancianos, surcados por el tiempo pero llenos de sabiduría, se iluminaron ante su presencia. Con un nudo en la garganta, Miguel se dirigió a ellos con el corazón expuesto. Había llegado el momento de compartir su visión, no únicamente como un acto de apertura, sino como un compromiso con su herencia cultural. Con cada palabra que pronunciaba, las dudas de la noche se desvanecían y se transformaban en determinación palpable. Quiero crear un espacio donde podamos recordar y celebrar nuestras tradiciones, dijo, mirando a cada uno a los ojos. Pero, a medida que se expresaba, un nuevo pensamiento comenzó a surgir. ¿Qué pasaría si su idea solo fuera bien recibida en la superficie? Miguel necesitaba ir más allá. Con una confianza renovada, propuso involucrar a cada uno en la creación del proyecto. Necesito su apoyo. Juntos podemos hacer esto. Las respuestas comenzaron a fluir. Cada anciano ofrecía una idea, un relato. Cada sugestión era un ladrillo en la construcción de lo que Miguel anhelaba. Sin embargo, mientras escuchaba, sintió cómo la sombra del empresario emergía de la lejanía, tentadora y seductora. La promesa de una inversión segura lo acechaba, y el peso de la oferta se hacía más evidente. A medida que los ancianos compartían su sabiduría, Miguel comenzó a confrontar su propio conflicto interno. ¿Podía realmente darle vida a su proyecto sin renunciar a aquello que su abuelo había construido? Se dio cuenta de que temía más a la aceptación superficial que al fracaso. Así, entendió que la autenticidad debía ser el pilar de su esfuerzo, y no podría comprometerla por la simple seguridad del dinero. La reunión se cerró con una sensación de propósito colectivo. Mientras se despedían, un anciano se le acercó. Las arrugas de su rostro eran mapas de esperanzas y desilusiones. Miguel, el camino es difícil, pero recuerda, los sueños que se construyen sobre ni las raíces son los que perduran, le dijo, sellando en su corazón las palabras que lo acompañarían. Esa noche, mientras el sol se ocultaba, Miguel se sintió más fuerte, listo para enfrentarse a lo desconocido. Visualizó cada rincón del espacio que quería crear, un lugar donde el pasado y el futuro se entrelazaran. Pero, en la profundidad de su mente, la oferta del empresario persistía, como un eco que regresaba, obligándolo a tomar una decisión inminente. La línea divisoria entre el sueño y la realidad se hacía cada vez más difusa. Miguel cerró los ojos, apretó los puños, y se prometió que no se rendiría. Pero al mismo tiempo, el dilema persistía. Si se negaba a la seguridad financiera, ¿qué pasaría si fracasaba? El momento de la verdad se acercaba. Mientras se acomodaba en la cama, la ansiedad volvió a asomarse, tan aguda como antes, y con la mente llena de posibilidades, se preguntó si podría soportar el peso de las expectativas. ¿Sería capaz de gestionar tanto el legado de su abuelo como las demandas de su propia ambición? La respuesta no era clara y la presión aumentaba. Al despertar, sabía que el tiempo de las decisiones definitivas había llegado. Pero, en su corazón,
La lucha por encontrar la verdadera esencia de su proyecto se estaba intensificando, y la inminente reunión con el empresario podría cambiarlo todo. Sin duda, el desenlace de su búsqueda personal estaba a la vuelta de la esquina, pulsante y lleno de potencial. Miguel se levantó con el rostro empapado de sudor. El peso de la noche anterior aún presionaba sobre su pecho. La oferta del empresario resonaba en su mente como un espectro indeseado, desdibujando la claridad de su propósito. Se vistió con cuidado, como si cada prenda que se colocara fuera un símbolo del viaje que estaba emprendiendo. Al salir de su hogar, la calidez del día lo envolvió, contrastando con la tormenta en su interior. Se dirigió hacia el café local, un lugar donde solía reunirse con amigos y donde el aroma del café lo reconfortaba. Sin embargo, en esa ocasión, el lugar se sentía ajeno y lleno de distracciones. Se sentó en una mesa apartada, donde podía observar a la gente pasear, a los niños jugar, y a los ancianos comentar sobre sus recuerdos. Su mente volvió a divagar hacia la reunión que tendría con el empresario. Podía sentir cómo la ansiedad aumentaba con cada sorbo de su bebida. Mientras el café se enfriaba, Miguel se preguntaba cómo podría verdaderamente unir sus raíces culturales con un futuro incierto. Anhelaba construir un espacio que honrara a su abuelo, pero la realidad del dinero fácil amenazaba con suavizar la esencia de su sueño. En un momento de lucidez, comprendió que no se trataba solo de elegir entre dos opciones, sino de definir quién quería ser. La imagen de su abuelo apareció en su mente, una figura guerrera que defendía lo que amaba. Inspirado, Miguel decidió que no se dejaría vencer. Retornó a su hogar, donde sopesó los papeles sobre su escritorio, que incluían la propuesta del empresario. Cada palabra parecía cargada de promesas, pero también de riesgos. Miguel cerró los ojos y dibujó con la mente un modelo del espacio que deseaba crear, un lugar donde su cultura podría resonar genuinamente. Entonces, una idea surgió. ¿Qué si no rechazaba la oferta de inmediato, sino que la utilizaba para fortalecer su proyecto y asegurarlo? Esa perspectiva nueva lo impulsó a investigar cómo podría mantener su autenticidad mientras exploraba la colaboración financiera. Se dedicó a bosquejar un plan, una estrategia que integrara sus ideales con oportunidades de inversión. El pensamiento lo llenó de energía. Comenzó a anotar ideas sobre cómo involucrar a la comunidad en la ejecución del proyecto, asegurando que la voz de su abuelo y de los ancianos no se ahogara en el ruido del dinero. El tiempo transcurría y se sentía cada vez más confiado. Pero la realidad era que a pesar de la claridad de su visión, la reunión con el empresario estaba a la vuelta de la esquina. Su celular vibró, rompiendo la quietud de su concentración. Era un mensaje, un recordatorio de la reunión programada para esa tarde. Al leerlo, una punzada de nerviosismo atravesó su abdomen. Se preparó mentalmente mientras el reloj avanzaba inexorablemente. El dilema entre su pasión y la atracción de la inversión se agolpaba en su mente, transformándose en un escáner de posibilidades. Era el momento de afrontar la presión y de conectar la realidad con su ambición. En su pecho, la determinación crecía. No solo tendría que presentar su propuesta, sino lograr que el empresario entendiera que su visión no era negociable. Al llegar a la oficina del empresario, el ambiente era frío y austero, reflejando un mundo que temía perder el contacto humano. Miguel respiró hondo antes de cruzar las puertas. Sus latidos pulsaban en su cabeza. Enfrentaría a alguien cuyas motivaciones pudieran variar del idealismo que él defendía. Estaba dispuesto a luchar por su sueño, pero ¿qué precio estaría dispuesto a pagar? Mientras entraba y se sentaba frente al empresario, la conversación comenzaba a tomar forma. Pero en el fondo, Miguel sabía que el camino apenas comenzaba. La presión del momento lo mantenía al borde, y cada palabra que salía de su boca lo acercaba más a la verdad que aún no había revelado. ¿Lograría mantener su esencia intacta en medio de las distracciones del mundo exterior?
¿O se vería obligado a sacrificar su sueño por un compromiso que no representara su legado? Las luces del despacho iluminaban tensamente el ambiente, y la decisión que se fraguaba en ese instante podría definir su futuro. Sin embargo, una pregunta aún latente seguía martillando en su mente. ¿Estaba preparado para el choque inminente entre su verdad y la realidad del momento? La tensión en la sala era palpable. Miguel se sentó erguido, con las manos entrelazadas sobre la mesa, mientras el empresario lo observaba con intensidad. Cada segundo parecía alargarse, y el aire se volvió denso, cargado de expectativas y temores. La decoración fría del despacho contrastaba con la calidez de sus pensamientos, donde aún resonaban las enseñanzas de su abuelo. El empresario, un hombre de semblante serio y voz firme, comenzó a hablar de cifras y proyecciones financieras. Sin embargo, para Miguel, cada número era una distracción. Su mente se debatía entre la oportunidad de financiar su sueño y la posibilidad de perder su esencia en el proceso. Se sintió desplazado, como si estuviera tratando de encajar en un rompecabezas cuyos bordes no se alineaban con su visión. «Tu propuesta es interesante», dijo el empresario con tono calculador, «pero necesitas ser realista. Un espacio cultural no se construye solo con buenas intenciones. Se requiere inversión y retorno». Las palabras resonaron como un eco de dudas internas que Miguel había tenido durante días. ¿Estaba realmente listo para cargar con la presión del éxito y del abandono de sus ideales? Miguel tomó aire, preparando su respuesta. «No se trata solo de ingresos», empezó, sintiendo el peso de cada palabra. «Es sobre crear un legado. Mi abuelo no solo luchó por su pueblo, también creó un hogar para las historias que se olvidan. Quiero hacer lo mismo». La sinceridad de sus palabras se sintió como un bálsamo en su interior, aunque sabía que estaba desafiando el enfoque pragmático del empresario. La mirada del hombre se endureció. «¿Y cómo piensas mantener ese idealismo mientras operas en un mercado que no perdona? Tienes que ser más flexible, Miguel. Tu visión puede ser noble, pero el mundo real exige que te adaptes». La conversación se convirtió en un tira y afloja verbal, donde cada comentario del empresario resaltaba las mismas inseguridades que Miguel había tratado de ignorar. Se cuestionó por unos momentos si era un romántico ingobernable, perdido en ideales obsoletos. Sin embargo, la imagen de su abuelo, coraje y determinación, emergió nuevamente en su mente. Era un llamado a no rendirse. «Acepto que hay que adaptarse», respondió Miguel, logrando mantener su firmeza. «Pero también creo que hay formas de hacerlo sin perderse a uno mismo. Quiero explorar posibilidades, alianzas que fortalezcan la autenticidad de mi proyecto. Un lugar donde la comunidad encuentre su voz, no solo un atractivo turístico». La atmósfera se tornó pesada en el despacho. A medida que Miguel hablaba, algo dentro de él se afianzaba más. Sabía que no solo defendía su espacio, sino su identidad, y eso le otorgó renovada energía. El empresario lo observaba, evaluando sus palabras. «Es una perspectiva audaz, pero necesitas un plan sólido. Si vas a llevar esto adelante, tendrás que ser estratégico». Había un tono de interés en su voz. Sin embargo, Miguel sintió que lo que buscaba no era solo una inversión, sino un cambio de perspectiva que lo llevara más allá de un simple acuerdo. Cada intercambio lo acercaba a un nuevo nivel de autoconocimiento. Comenzaba a vislumbrar cómo su presente podía articularse con el futuro de manera que no traicionara su pasado. La conversación se fue deslizando hacia una negociación en la que ambos aliados, aunque inconscientes, confluían. Al cerrar la reunión, Miguel sintió una mezcla de incertidumbre y esperanza. Aún no sabía si podría mantener su esencia sin rendirse a la presión externa, pero había sembrado en su mente la imagen de su objetivo más claro. Una estructura robusta que confluyera autenticidad y éxito. Al salir del despacho, un sonido familiar interrumpió sus pensamientos. El timbre de su teléfono. Era un mensaje misterioso de una fuente desconocida.
Estamos interesados en tu visión. Reunámonos. La inquietud y la emoción lo atravesaron de inmediato. La historia de su vida estaba tomando giros inesperados, y la próxima decisión que debía tomar podría ser crucial para su camino. Miguel miró al horizonte. El futuro brillaba ante él, pero también había sombras que amenazaban con oscurecerlo. Por un instante se preguntó, ¿estaba preparado para recibir lo que vendría? ¿Podría enfrentar un nuevo desafío que podría comprometer su esencia? Con esas preguntas retumbando en su cabeza, comenzó a caminar hacia lo desconocido. La cita estaba programada para el día siguiente, y Miguel se encontró inspeccionando su propio reflejo en el espejo desde temprano. Las líneas de preocupación habían comenzado a trazar un mapa en su frente, un recordatorio de que las decisiones que tomara en esos días definirían su carrera y su vida. La idea de reunirse con alguien que prometía ser una nueva oportunidad lo llenaba de inquietud. ¿Sería un aliado o un adversario en esta travesía arriesgada? El café humeante que lo acompañaba se volvió su fiel compañero en ese día de incertidumbre. Mientras lo saboreaba, pensaba en lo que había discutido con el empresario el día anterior. Las palabras del hombre aún resonaban en su mente. Tienes que ser más flexible. La idea de ser flexible le provocaba un nudo en el estómago, pero también sabía que un proyecto no podía ejecutarse con la inflexibilidad de un idealista. Debía encontrar un camino intermedio, conservar su visión sin ceder ante la presión de las expectativas externas. A medida que la hora de la reunión se acercaba, Miguel contempló la posibilidad de emprender cambios en su enfoque. Con cada sorbo de café, su mente se llenaba de tácticas y estrategias. Los recuerdos de su abuelo lo guiaban, un hombre que había sabido cuándo aferrarse a sus convicciones y cuándo ser flexible con su entorno. Miguel quería seguir su ejemplo, pero con su propia interpretación. La autenticidad no solo podía conservarse, también había que cultivarla. Cuando llegó el momento de dejar su apartamento, un torrente de dudas lo interceptó. Caminó hacia la dirección que le habían indicado, sus pasos resonando en la acera mientras sopesaba el nuevo terreno que iba a pisar. La idea de conocer a una persona que se interesaría por su visión lo llenaba de una extraña mezcla de emoción y terror. ¿Qué esperaban de él? ¿Cuáles serían sus verdaderas intenciones? La ubicación de la reunión era un café pequeño, lleno de gente, que enfatizaba la vida y el bullicio de la ciudad. Ver a otros hablar y reír lo hizo sentir un poco menos solo, pero el sonido envolvente de la conversación también le impidió concentrarse. Se sentó en una mesa apartada, lejos de la multitud, buscando un rincón donde la música de fondo se volviera un murmullo distante. Necesitaba claridad mental, distancia de la multitud, para prepararse. Finalmente, apareció su contacto. Una mujer de mirada certera y enérgica que se presentó como Ángela. Su agudeza mental era palpable desde el primer saludo. «He oído cosas sobre ti, Miguel», empezó, sentándose con una confianza que intimidó a Miguel. «Tu propuesta ha captado la atención de algunos inversores, pero quiero que sepas que no todos buscan lo que tú buscas». Las palabras de Ángela cayeron como un peso en la mesa, desafiando a Miguel a abrir los ojos a la complejidad del mundo en el que quería entrar. El diálogo fluyó rápidamente, y mientras discutían detalles sobre su visión, Miguel sintió que un hilo invisible lo conectaba a ella. Era diferente a la conversación con el empresario. Aquí había un espacio para explorar, para cuestionar, y sobre todo, para entender sus propios límites y deseos. Sin embargo, cada afirmación que hacía Ángela lo obligaba a confrontar sus mayores temores. ¿Podría realmente sostener su visión mientras navegaba en las aguas de las inversiones y el retorno? La balanza entre idealismo y pragmatismo se volvían cada vez más inestables. Ángela hizo una pausa, observándolo con detenimiento. «Lo que realmente quiero saber es cuánta resistencia tienes a sacrificar ciertas partes de tu visión por esta propuesta. ¿Hasta dónde llegarías por el éxito?» Esa pregunta lo golpeó en el corazón, y Miguel sintió que se encontraba en una encrucijada. El mundo entero parecía haberse detenido en ese instante,
y las palabras de Ángela giraban en su mente como un eco. ¿Qué significaba el éxito para él? Estaba dispuesto a perderse en la búsqueda de un sueño que, en su esencia, podía transformarse en una traición a lo que siempre había creído. La miró a los ojos, sintiendo cómo su autenticidad se deslizaba entre sus dedos. Miguel sabía que cada decisión que tomara en los próximos días definiría su camino. Oscuras sombras de la duda comenzaron a cernirse sobre él, mientras la realidad de lo que estaba por venir se hacía cada vez más clara. Con ese cúmulo de emociones y la conversación aún vibrando en el aire, una alarma disparó en su mente. La decisión estaba ahí, justo delante de él, y con ello la pregunta que se negaba a desvanecerse: ¿podría realmente sacrificarse a sí mismo por un éxito necesariamente redefinido? La reunión no se trataba solo de abrir puertas, sino también de enfrentar la verdad sobre quién quería ser. Como si fuese un impulso, las palabras salieron de sus labios. ¿Y si te dijera que estoy dispuesto a luchar por lo que creo, aunque sea difícil? La reacción de Ángela fue un enigma, y Miguel ya sabía que su vida no volvería a ser la misma. Con el desafío planteado y la vida en un punto de inflexión, ¿cuál sería su próximo movimiento? Miguel sintió una oleada de adrenalina recorriendo su cuerpo. Las palabras habían salido con una convicción que ni él mismo había anticipado. La sala del café se tornó borrosa. El único foco en su vista era el rostro de Ángela. Había una mezcla de sorpresa y respeto en su expresión, lo que lo llevó a cuestionar si realmente había hurgado dentro de su propio deseo. No es común encontrar a alguien dispuesto a ese tipo de sacrificio, respondió Ángela. Su tono era grave, resonando en el ruido del café. Pero como bien sabes, luchar por tus creencias no siempre define el éxito. Podrías estar buscando una lucha en la que no hay victoria. Las palabras de Ángela lo sacudieron. Ese era el miedo que siempre había evitado afrontar, la idea de que sus esfuerzos pudieran ser en vano. La lucha por sus ideales era gloriosa en teoría, pero en la práctica podía resultar en ruinas. Miguel sintió la tentación de retirarse a su caparazón, donde consensuar su visión era más fácil que enfrentar la dura realidad. Sin embargo, la conversación con Ángela había encendido algo en su interior. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que su visión no solo era válida, sino que resonaba con alguien más. En ese instante, comprendió que sus decisiones no se redujeron a un dilema entre idealismo y pragmatismo. Lo que estaba en juego era su capacidad para moldear su propio destino. Aquel pensamiento lo impulsó a establecer un nuevo enfoque, una estrategia que equilibraría su esencia con la oportunidad concreta que se presentaba frente a él. Miguel se encontró pensando de manera más aguda y precisa, intentando trazar líneas que no había dibujado antes en su mente. ¿Qué pasaría si te dijera que puedo integrar mi visión con las expectativas de los inversores sin perderme a mí mismo? Propuso con renovada energía. Las palabras se deslizaban ahora con más claridad, como si su mente finalmente hubiera encontrado una vía de salida a la confusión que había estado atormentándolo. Ángela se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando de interés. Eso sería un paso importante. La adaptación es clave, pero nunca olvides que ceder demasiado puede empujarte al abismo de tus ideales. El éxito no debería ser sinónimo de traición personal. La discusión avanzó por un camino tumultuoso, donde Miguel empezó a plantear ideas que amalgamaban su visión con soluciones prácticas. Había visto en su propuesta dos mundos coexistiendo. Uno que abrazaba su idealismo, y otro que lo anclaba a la realidad del mercado. Esa idea, aunque aún difusa, comenzaba a tomar forma. Los minutos se convirtieron en horas, y mientras conversaban, él se sintió más en control. Las preguntas de Ángela se volvieron un estilo de broma amistosa, destacando sus debilidades sin ser despectivas. Ella le mostraba las fisuras en su enfoque, pero al mismo tiempo, validaba la importancia de ser fiel a su esencia. Sin embargo, en algún rincón de su mente, un rayo de duda surgía. ¿Era suficiente?
¿Podría realmente manejar la presión de un ambiente que no siempre alineaba con sus principios? A medida que la tarde avanzaba, su instinto le decía que el viaje apenas comenzaba. Al final de la reunión, cuando las palabras se fueron escurriendo y las sillas se deslizaban en el suelo, Miguel tuvo una epifanía. Había un costo emocional asociado al cambio y la adaptación que debía considerar, un costo que lo perseguiría indefinidamente. Quiero seguir adelante con esto. Con tu guía y asesoría puedo encontrar el equilibrio que busco entre mis ideales y el mercado, afirmó Miguel, su voz resonando con más determinación que confusión. Pero cuando finalmente se despidieron, Ángela lo miró y le dijo: «Estás empezando a abrir las puertas correctas, pero ten cuidado. No todos los que cruzan esos umbrales tienen buenas intenciones». Mientras se alejaba del café, pensó en las advertencias de Ángela, dejando un eco en su mente. La decisión de abrazar su camino lo llenaba de una mezcla de emoción y temor. ¿Qué sombras acechaban detrás de su necesidad de éxito? ¿Qué compromisos tendría que hacer realmente para llegar a donde quería? La noche caía y la ciudad brillaba ante sus ojos. La calidez que había sentido durante la conversación se disipaba. Lo que se avecinaba era un reto mucho más grande. Con cada paso, las interrogantes se multiplicaban en su mente. Si bien le había puesto un rostro a su visión, una oscura revelación comenzaba a manifestarse. Estaba listo para los sacrificios que realmente implicaba. Con su corazón latiendo fuerte, Miguel supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. La próxima decisión no solo definiría su proyecto, sino que podría alterar el rumbo de su vida entera. En su interior, un fuego comenzaba a arder, y con un renovado sentido de urgencia, sabía que debía estar preparado para lo que se venía. La pregunta crucial no era solo sobre su éxito, era sobre lo que tenía que sacrificar para lograrlo. Sin embargo, la respuesta estaba cada vez más cerca. Miguel se despertó con el amanecer, la luz filtrándose a través de las cortinas como un recordatorio del desafío que lo esperaba. Aquella sensación de urgencia que había experimentado la noche anterior no lo había abandonado. Más bien, se había intensificado. Su mente giraba en torno a lo que había discutido con Ángela. La unión de su visión y las expectativas del mercado se había convertido en una obsesión. Para avanzar, necesitaba algo más que planes superficiales. Debía sumergirse en el meollo de su propia psicología. Decidió que necesitaba claridad, así que sacó su siempre fiel cuaderno y empezó a anotar las contrapartes de sus creencias, el idealismo que lo había llevado hasta aquí, pero también la pragmática realidad que lo desafiaba constantemente. Al plasmar sus pensamientos, la duda se tornó más palpable. No podía seguir ignorando las contradicciones que se revelaban en su interior. El café se transformó en su espacio de reflexión. Con cada sorbo, las palabras de Ángela resonaban más profundamente. Ceder demasiado puede empujarte al abismo de tus ideales. La frase se repetía en su cabeza, como un mantra. ¿Qué significaba realmente para él ese precio? Decidió que el equilibrio no solo se trataba de adaptarse al entorno, sino de hacer lo que verdaderamente su corazón dictaba. A medida que las horas pasaban, Miguel empezó a ejecutar un plan. Primero, reunir todos los componentes de su propuesta, asegurándose de que reflejase su esencia más auténtica. Eran ideas que estaban cargadas de pasión y compromiso, pero que también debían ser viables en el mundo competitivo que lo rodeaba. Se prometió a sí mismo que no dejaría que la ambición lo despojara de sus principios fundamentales. En medio de este torbellino de pensamientos, se dio cuenta de que, para lograr su visión, debía forjar alianzas. Delante de él se abría una nueva tarea: buscar personas que creyeran en su sueño y que, al mismo tiempo, comprendieran el lenguaje del mercado. Era un salto al vacío, un acto de vulnerabilidad que lo expondría al escrutinio. Pero estaba listo para asumir riesgos.
Miguel se propuso asistir a un evento de networking de emprendedores locales, una oportunidad para presentar su propuesta. Esa noche, mientras se preparaba, se miró en el espejo y se dijo: «Es hora de mostrar tu visión al mundo. No eres una sombra, eres el creador de tu destino». Sin embargo, en el fondo, una sombra de inseguridad se manifestaba. ¿Qué pasaría si su propuesta no era suficiente? ¿Y si el rechazo lo aplastaba? El ambiente del evento era vibrante, lleno de innovadores y soñadores como él. Miguel sintió cómo el aire lo llenaba de nervios. Cada presentación que escuchaba despertaba en él una mezcla de admiración y temor. Se preguntaba si tenía lo que se necesitaba para ser escuchado, para atraer la atención de aquellos inversores que podían decidir su futuro. Cuando finalmente fue su turno de hablar, el sudor manaba de sus manos. Se acercó al micrófono y, por un breve instante, su mente se quedó en blanco. Pero entonces recordó su conversación con Ángela. Con el pecho erguido, se sumergió en su discurso. Sus ideas fluían como un torrente, llenas de pasión y convicción. Con cada palabra, la sala parecía acercarse un poco más, quizás incluso aplaudir su valentía. Al finalizar, respiró hondo. El silencio se sentía pesado, pero pronto las preguntas empezaron a fluir. Las caras de los asistentes eran un collage de interés y juicio. Mientras los ojos lo observaban atentamente, él se dio cuenta de que había dado un paso hacia lo desconocido, planteando no solo su propuesta, sino un lado de sí que llevaba mucho tiempo oculto. Sin embargo, cuando terminó de hablar, una sensación inquietante atravesó su ser. ¿Realmente había conquistado la sala? ¿O solo había prendido una chispa que pronto se apagaría? La incertidumbre se cernía sobre él como una nube oscura. El camino que había elegido no se trataba solo de triunfar, implicaba enfrentarse a otros y a las oscuras facetas de su propio deseo. A medida que se alejaba del escenario, se le acercó un desconocido. La expresión en su rostro despertó en Miguel una mezcla de esperanza y miedo. «He estado escuchando. Creo que tu idea tiene potencial. Hablemos». La invitación resonó en su mente, una puerta abierta. Pero a la vez, Miguel sentía la presión de las expectativas. ¿Estaba listo para lo que venía después? Mientras se adentraba en la conversación, se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, se encontraba en el centro de su propia transformación. Pero en lo más profundo, una pregunta persistía: ¿podría realmente manejar lo que se presentaba en el horizonte? Este nuevo desafío era su posibilidad de crear un futuro, pero también de enfrentar un nuevo tipo de sacrificio. ¿Estaba evaluando con precisión lo que estaba en juego? Las respuestas, pensó, podrían estar más cerca de lo que imaginaba, pero para descubrirlas, debía estar dispuesto a seguir adelante a toda costa. Miguel se despertó con la determinación de enfrentar su futuro, un futuro que había estado conceptualizando y organizando a lo largo de las últimas semanas. La reunión de la noche anterior fue un punto decisivo. El desconocido que había mostrado interés en su proyecto había despertado en él una mezcla de emoción y cautela. Sabía que cada paso que daba lo llevaba más cerca de su objetivo, pero permanecía consciente de los sacrificios que podría exigirle el camino. En su camino hacia la oficina del empresario, reflexionó sobre todas las decisiones que había tomado hasta ahora. Ya no se sentía como el hombre dividido entre dos mundos. En cambio, Miguel había comenzado a entender que podía ser el arquitecto de su destino. Cada elemento que había querido incluir en su centro cultural se había entrelazado con un nuevo sentido de propósito y claridad. La conversación con el desconocido, José, había sido reveladora. Él no solo había mostrado interés, también había presentado una perspectiva estratégica que Miguel no había considerado antes. José lo motivó a explorar oportunidades de colaboración con inversores locales, con aquellos que realmente valoraban la riqueza cultural y que podrían alinearse con su visión. Todo esto lo impulsó a la siguiente fase de su viaje. Cuando llegó a la oficina del empresario, sintió la confianza enraizándose en él.
Esta vez, no era un hombre temeroso, arrastrando una línea entre dos opciones. Era un hombre que sabía lo que valía y lo que deseaba construir. Se sentó frente al empresario con un enfoque renovado y una propuesta adaptada a un equilibrio entre idealismo y pragmatismo. Miguel, veo que has tomado ciertas decisiones desde nuestra última conversación, comenzó el empresario, sus palabras resonando en el aire. Así es. He considerado cómo puedo integrar mi visión cultural con un enfoque sostenible que también sea atractivo para los inversores, respondió firme. A medida que expuso su nueva idea, Miguel sintió cómo el miedo se disipaba. Su claridad y valentía brillaban con fuerza. Presentó su propuesta de un centro cultural innovador, que no solo sirviera como un espectáculo turístico, sino como un núcleo de aprendizaje y crecimiento comunitario. Propuso talleres de arte, clases de lengua y eventos que celebraran la cultura indígena, invitando a expertos y a la comunidad a participar en su creación. Querían no solo honrar su legado, sino también educar y enriquecer a aquellos que visitaban, y que la inversión se alineara con ese propósito. Interesante, Miguel. Veo que te has tomado en serio este desafío, dijo el empresario, su tono ahora más contemplativo. Pero será crucial definir cómo se medirá el éxito. Los números deben cuadrar. Miguel sintió cómo la tensión comenzaba a formarse de nuevo, pero decidió permanecer firme. Entiendo, pero si priorizamos la calidad y la autenticidad en lugar de solo mirar los números a corto plazo, podemos asegurarnos de que el impacto social también se refleje en la sostenibilidad financiera. Quiero colaborar con aquellos que realmente crean en este proyecto. Estoy buscando no solo inversionistas, sino aliados que deseen construir un legado a largo plazo. A medida que la reunión avanzaba, Miguel comenzó a ver un cambio en la actitud del empresario. Su mirada inicialmente crítica se suavizó al concordar en los puntos que Miguel presentaba. Había comenzado a ver no solo una mera inversión, sino la posibilidad de un proyecto que podría resonar en la comunidad. La conversación se tornó en un intercambio dinámico de ideas, donde ambos exploraron las formas de hacer que el centro cultural se sostuviera no solo a través de las entradas, sino también mediante actividades que generaran ingresos adicionales. Cursos en línea, venta de artesanías y eventos especiales. Miguel se sentía cada vez más en casa en esa conversación, como si finalmente se estuviera acercando a la razón detrás de cada sacrificio y cada desafío. Al final de la reunión, el empresario ofreció una sonrisa sincera, algo que Miguel no había visto antes. Este es un enfoque refrescante. Estoy dispuesto a avanzar con esta propuesta, pero necesitaré certeza en los números. Hagamos un análisis riguroso, y entonces, si todo encaja, juntos podremos contactar a los inversionistas que realmente valoren este proyecto. Miguel salió de la oficina con una mezcla de euforia y alivio. Había superado un obstáculo crucial al amalgamar su visión con una vía práctica, y lo más importante, había logrado mantener su esencia. Su identidad como un hombre de honor y de raíces siguió siendo la brújula que guiaba sus decisiones. Con el corazón latiendo de emoción, en el trayecto hacia casa, visualizó cómo su sueño comenzaba a tomar forma. Su mente rebosaba con ideas que no solo llevarían su proyecto a la vida, sino que también estarían profundamente conectadas con su cultura. Sabía que su camino no sería sencillo, pero se sentía más preparado que nunca. Finalmente, la aceptación de su propuesta no solo era el reconocimiento del empresario, sino la validación de su viaje personal. A medida que se acercaba a su hogar, Miguel comprendió que no tenía que renunciar a su legado por un futuro incierto. Al contrario, había encontrado en su verdad la energía para abrir nuevas sendas. Al llegar, miró al viejo roble que había sido testigo de tantas historias familiares. Se sintió en paz, pues había demostrado que su voz podía ser escuchada sin claudicar. Aunque el camino que tenía por delante estaba lleno de cuotas y validaciones, por primera vez comprendió que cada paso debía tomarse con propósito, valor y convicción.
Había llegado a una resolución individual, que ya no era solo una idea, sino una transformación palpable de su vida. Hoy, Miguel no es solo un hombre con un proyecto. Es un embajador de su cultura, un líder que está destinado a transformar su legado en realidad. Cada desafío futuro lo abordará armado con la convicción genuina de su identidad. Ahora es tu momento, tú que has seguido esta historia. No olvides que la vida está llena de decisiones, y a veces hay que arriesgarse para alcanzar lo que realmente queremos. Así que, suscríbete inmediatamente al canal, para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo. No espere ni un segundo más para compartir.